Bueno, saludo a todos los colegas, tanto de la capital, la zona metropolitana, el interior, a mis coterráneos que de alguna manera se conectaron también. Bueno, un saludo especial a todos. Es un placer estar con ustedes y bueno, agarré el guante que me tiró Rolfi, así que estamos acá para colaborar y poder exponer algunas ideas y luego entrar a ver la experiencia principalmente de ustedes en este tema. Un ratito, sí. Perdón, Ricardo, buenas noches. Cuando demos el ok empezamos, entonces, no sé, Freud, Edward, ¿vamos a empezar? Empecemos. ¿O esperamos más? Bueno, Freud, vos que sos la mujer del grupo, te escuchamos. Empezamos, doctor, por favor. Freud, abrí, por favor, vos. Muy buenas noches a todos los colegas que se han conectado para esta ponencia del doctor Ricardo Preda. Damos la bienvenida a todos los colegas, a los propulsores de esta gran idea, el doctor Mendoza, el doctor Armas, y a todos los colegas abogados que han dedicado su tiempo, que nos dedican su tiempo para acompañarnos en esta iniciativa de aprender un poco más. Le dejo la palabra a cargo del doctor Armas, que va a hacer una pequeña introducción y ya empezamos. Mucho compromiso está el doctor Ricardo Preda, una persona a quien admiramos, respetamos principalmente por, como dijo el doctor Mendoza, por su actividad profesional independiente, muy respetable, y además por las obras a través de las cuales hemos podido justamente tener una visión, en algunos casos hasta diferente de lo que normalmente estamos acostumbrados en el sistema, porque el sistema normalmente nos trata de encasillar en un modo estandarizado de actuar. Es importante esa opción que nos da el derecho para, de alguna manera, revolucionar conceptualmente muchas cosas. Así que muchísimas gracias, doctor Ricardo Preda, por estar con nosotros, por la donación tan desinteresada de su tiempo, que es muy importante y muy valioso. Y vamos a estar todos atentos para compartir, como usted bien dijo, también, más que aprender, compartir realmente algo junto de esto que tanto nos gusta, que es el derecho, en este caso el derecho penal. Y estamos con usted, doctor. Bueno, Un ratito, Ricardo, permitime una palabrita, por favor. Yo creo que Ricardo merece una presentación también por lo que es. Es un lobo salvaje en los pasillos de los tribunales. Vuelvo a reiterar, no es un adversario fácil. Dios mío, si esto contraparte, hombre que maneja las leyes, un hombre que estuvo en el extranjero, se capacitó, estuvo también, entiendo, cumpliendo la función pública. Es un hombre que tiene mundo en el aspecto jurídico. Y eso hace, queridos colegas, apaguen su micrófono, por favor, si son muy amables para que esto salga bien. Esto hace que una persona como Ricardo Preda sea un elemento fascinante para poder compartir una noche de derecho. Fascinante, digo, porque estamos acostumbrados muchas veces a escuchar conversaciones, conferencias, que en la mayoría de los casos son realmente de muy buen nivel, pero nos falta a los profesionales abogados escucharle a ese hombre de los pasillos, a ese hombre de los tribunales. Entonces, la intención de este grupo justamente fue la de crear, escuchar a los abogados litigantes, especialmente aquellos que ya tienen un camino recorrido. O sea, el doctor Ricardo Preda realmente no necesita más presentación. Ni siquiera voy a leer su currículum porque creo que tenía 10 hojas y a mí me gusta leer nada más los dos primeros. Así que leyendo los dos primeros, les presento, gente, al abogado Ricardo Preda. Éxitos en tu ponencia. Bueno, gracias.
esta noche, querido doctor Ricardo. Gracias, Rolfi. Rolfi en realidad toda esa presentación la hace porque él es mi coterráneo por adopción. O sea, su estado mayor tiene su origen en mi ciudad, entonces no puede él de menos que presentarme de esa manera. Bueno, si no, seguramente en su casa le van a decir, ¿cómo le presentaste al hijo de don fulano de esa manera si no habla así de mí? Así que gracias, Rolfi. Le voy a hacer llegar al mítico doctor Chechen, que es tu suegro, que tu presentación fue acorde y no tenga ningún problema en tu casa. Gracias, Rolfi. Bueno, el tema de la ponencia es una pregunta en realidad, porque nosotros tenemos un inconveniente en Paraguay. Y yo creo que no en Paraguay, en realidad en América Latina tenemos ciertos temas, nos manejamos con rótulo. Entonces, si yo le dijera a ustedes, según mi motocicleta, son las 7:40 p.m., ¿ustedes qué dirían? ¿Qué estarían pensando? ¿Qué estarían pensando ustedes? Mis clases, para los que me conocen, son dinámicas, o sea, yo hablo y pueden hablar, o sea, cuando más o menos hago una pregunta. O sea, a ver, ¿qué pensarían ustedes si yo le digo, según mi motocicleta, son las 7:40 p.m.? La motocicleta no es determinante, doctor, para decidir sobre el horario. A ver, ¿importa el rótulo que alguien le ponga o importa el concepto y las características y luego ver si el objeto al que me refiero cumple con las características del concepto? Dependería mucho del escenario, doctor, porque la motocicleta no te puede dar hora, solamente un reloj. Pero no solamente les dije, mire esto que tengo puesto. ¿Cuál es el concepto y la característica de una motocicleta? ¿Les parece que esto, no les digo que me definan que es una motocicleta, ¿les parece que esto está dentro del concepto y la característica de una motocicleta? Esto que tengo acá. No es esencial para una motocicleta eso, doctor. ¿Cómo? No es esencial que una motocicleta contenga un reloj. Lo esencial en este caso es el concepto, mi querido doctor. La naturaleza. Claro, el concepto, ¿no? ¿Esto es o no es una motocicleta? No, indiscutiblemente que no. Claro que no es una motocicleta, o sea, porque yo digo que una motocicleta no va a ser una motocicleta. Entonces, ¿qué es el informe? ¿Qué es la prueba de informe? No voy a entrar a discutir que la prueba de informes está vinculada al sistema escrito y que es algo, no quiero entrar en eso, así que vayamos directamente a qué es lo que es la prueba de informes. En realidad, la prueba de informes, y lo pueden leer en cualquier manual probatorio, lastimosamente no le voy a decir en paraguayo porque no hay obras locales sobre ese tema, pero algún manual, algún clásico como de Echandía o alguno tal vez más modernos como, aunque no por ello es más preciso, como Caferata Nores, que hablan de pruebas en el proceso penal. De Echandía habla de la prueba en general y esto no tiene nada que ver con el fuero, sino tiene que ver en realidad con conceptos básicos de lo que es el derecho probatorio. El tema de los fueros muchas veces lo que determina es el cómo se produce la prueba nomás, pero conceptualmente la pericia no va a variar en un fuero a otro, sino tal vez lo que va a cambiar es la forma de producción y por el tipo de proceso. ¿Qué es la prueba de informes? Es el modo que tienen las personas jurídicas de transmitir la información previamente registrada por ellas que les requiera la autoridad judicial. El firmante actuará como representante de aquella y no por sí mismo, pues los datos que transmite generalmente no los había conocido prescindiendo del informe. Entonces, básicamente, ¿qué es la prueba de informe? Que una persona jurídica transmita datos que tienen registrados. Ejemplo, cuando el banco envía mi extracto de cuenta, entonces eso sería este concepto de prueba de informe. ¿Se entiende?
¿Qué es si yo le pido al banco, por ejemplo, la nota que presentó el cliente, Ricardo Preda, y el banco envía la nota? ¿Eso sería un informe? No, sería un documento, es decir, sería solamente el documento porque esa es una idea de Ricardo Preda que está contenida en un documento. ¿Se entiende? Ahora, vamos a nuestro tema, ¿verdad? Ya entendieron más o menos por dónde vamos, ¿verdad? O sea, ¿qué es propiamente la prueba de informe? Bueno, en Paraguay es habitual que en los procesos donde son víctimas niños o adolescentes, mediante una diligencia denominada informe victimológico o psicológico, hay veces que le ponen, le rotulan de manera distinta, un psicólogo del Ministerio Público entrevista al niño y luego emite una conclusión sobre el resultado de esa entrevista o entrevista, puede ser más de una obviamente. No se dejan registros audiovisuales de esas entrevistas y estos informes son incorporados luego como prueba, pero no propiamente como pericia, sino como prueba de informes. Así le llaman, prueba de informes. En realidad, lo que claramente se trata de una prueba pericial y para aludir las formalidades que se requiere para ella, se le rotula distinto. Esto y su poca fiabilidad la tornan inadmisible como prueba para un juicio oral. Esta es el resumen de la introducción. El Ministerio Público del Paraguay cuenta con una repartición denominada Centro de Atención a Víctimas, en la que convergen psicólogos y asistentes sociales. Esto lo dice el sitio web del Ministerio Público. En el marco de investigaciones donde se trata de establecer la comisión o no de hechos punibles contra niños o adolescentes, es habitual que los fiscales solicitan a aquella un informe al que indistintamente denominan victimológico o psicológico. Para el mismo no intervienen el investigado ni su defensa técnica. Para elaborar el referido informe es designado un profesional de la psicología dependiente del Ministerio Público, quien entrevista a la supuesta víctima, aunque a veces interviene también el progenitor que acompaña al niño o adolescente. Posteriormente elabora un documento donde describe la técnica utilizada y emite una conclusión. En la práctica, este informe es suficiente para que un agente fiscal formule una imputación y además requiera la aplicación de medidas cautelares que obviamente por las calificaciones jurídicas, etcétera, por lo general son la prisión preventiva. Lo cual puede significar una privación de libertad relativamente larga durante el proceso. Peor aún, hay condenas en juicio oral fundadas en este tipo de informes. Este trabajo es un trabajo que lo vengo elaborando desde el año 2022 en el marco de actividades académicas en el exterior, y para ello partí de dos casos que me tocó observar. Mi práctica habitual no está relacionada con este hecho punible, con este tipo de hechos punibles, sino más vinculados al derecho penal económico. Pero por azar me tocó de alguna manera involucrarme en dos procesos donde realmente vi muy preocupado la utilización de esto y cómo se llegaba a tomar conclusiones con este tipo de cuestiones. Hay que separar acá las cosas. Sin duda que el abuso sexual de niños en Paraguay es un problema y hay que atacarlo, pero también hay que hacerlo de una manera que respete las garantías y que no se victimice o revictimice al niño. Fueron objeto dos casos. Uno de maltrato. En ese caso, el agente fiscal formuló una acta de imputación donde se le atribuía al padre de una niña de 5 años que había golpeado a la misma, configurándose supuestamente el delito contemplado en el artículo 134 del Código Penal, maltrato de niños y adolescentes bajo tutela. La principal evidencia era el informe practicado por la psicóloga del Centro de Atención a Víctimas del Ministerio Público. Luego de la investigación continuó. Y entre las diligencias desarrolladas se produjo una entrevista a la niña bajo la metodología de la Cámara Gesell. La declaración de la supuesta víctima con la dirección de una psicóloga del Poder Judicial y con expertos de la defensa y también del Ministerio Público y la querella
porque había una querella. Desde el otro lado, el vidrio presencial, interrogatorio y luego a través de notas sugerían abordajes a la entrevistadora, arrojó finalmente que la niña afirmó que el padre no había golpeado ni maltratado. Sumado a otras evidencias, la investigación concluyó con un pedido sobre seguimiento definitivo por parte del Ministerio Público. Requerimiento que fue aceptado por el juez penal de garantías y confirmado por el Tribunal de Apelaciones, pues la querella había apelado a la decisión del juez. El segundo caso que entró en análisis, un caso de abuso sexual en niños. El Ministerio Público imputó a un padre por un supuesto abuso sexual a su hijo menor de 4 años, porque le habría tocado sus partes íntimas mientras dormía. La denuncia hizo la madre meses después de finalizada la relación de pareja. En este caso, la fiscal siquiera tuvo a la vista el informe victimológico, sino apenas una nota preliminar de la psicóloga del Centro de Atención a Víctimas del Ministerio Público, quienes meses después remitió el informe de 2 páginas, donde confirmaba lo mismo que dijo antes. Lo cierto es que con la imputación se solicitó la prisión preventiva y el imputado estuvo privado de su libertad durante varios meses. Una vez avanzada la investigación, le tomaron una declaración al niño en cámara Gesell mediante una psicóloga forense del Poder Judicial por la intervención de expertos de la defensa y las otras partes. Esta diligencia desmintió por completo el informe elaborado por la psicóloga del Centro de Atención a Víctimas del Ministerio Público. Al final de la etapa preparatoria, finalmente el fiscal solicitó un sobreseimiento provisional del caso, pues los elementos de convicción eran insuficientes. Las particularidades comunes a ambos casos, tanto en el maltrato como en el abuso sexual, las madres de las supuestas víctimas asumieron querella adhesiva y dilataron el mayor tiempo posible la declaración de los niños mediante la declaración en cámara Gesell. En el primer caso, se realizaron 3 entrevistas para el informe victimológico. El 26 de mayo del 2016, el 9 de junio del año 2016 y el 26 de septiembre del año 2016. Sin embargo, la entrevista por cámara Gesell se realizó recién el 27 de septiembre del 2017, más de un año después. En el caso del supuesto abuso, la psicóloga que practicó el informe relató que tuvo una sesión de contención, o sea, en el otro caso, que tuvo una sesión de contención, que obviamente no se explica en qué consiste, qué información le da, ¿se entiende? La interactuación del profesional con el niño. Y como dije al inicio, como no hay grabaciones ni nada, uno no puede ver cuál es la interacción. Luego, 4 sesiones de evaluación y trabajo, el 6, el 10, el 17 y el 27 de febrero del año 2020. Es decir, 4 sesiones dentro de un mes, o sea, 5 sesiones dentro de un mes. A una le llamó de contención y a otra le llamó de evaluación y trabajo. La explicación de en qué consiste cada una, qué se hace. O sea, recuerden que el informe tiene 2 páginas. O sea, no hay ninguna chance de saber qué metodología aplicó, más o menos cómo le abordó, etcétera. En ambos informes, la psicóloga del Ministerio Público utilizaron el test de la persona bajo la lluvia, además del test de dibujo de la familia y el CAR-A. En el caso del supuesto maltrato y el HTP en el supuesto de abuso. Es importante destacar que la utilización de indicadores clínicos para evaluar las declaraciones de los niños no resulta aconsejable según los últimos estudios al respecto. Obviamente esto es un artículo académico que lo escribí hace unos 2 años y ahí están las citas de los libros de psicólogos expertos en psicología del testimonio. O sea, esto no es una cuestión de porque el psicólogo va a entender algo, ¿verdad? O sea, esa es una cuestión muy importante que se debe entender, ¿verdad? No es lo mismo que vos me digas, Ricardo, metele con una demanda laboral. Listo, te voy a decir, o sea, frito vas a estar si yo soy el que te va a representar en el proceso laboral, o sea, olvídate que vas a ganar posiblemente. ¿Por qué? Fíjate, no es mi ámbito, o sea, yo soy abogado, pero no entiendo un pito de derecho laboral y menos, no solamente del derecho en sí, sino de la práctica de ciertos procedimientos, etcétera, que obviamente voy a estar siendo irresponsable al hablar o al hacerme cargo de algo que no está dentro de mi ámbito de conocimiento.
En las investigaciones y a pedido de la defensa, declararon los psicólogos. Durante la investigación se forzó por lo menos que declaren, ¿verdad? Ya que no te dan la oportunidad. Aclaro, de ningún modo, cuando yo hablo de intervención de la defensa, significa que el niño va a ser sometido a un interrogatorio con 3 psicólogos. La intervención significa una metodología en la cual permita que todos observen sin invadirle al niño, obviamente. O sea, se entiende, ¿verdad? O sea, no es que el derecho a la defensa acaba de decir, no, ¿sabes qué? Yo quiero que mi psicólogo también le entreviste al niño. Eso es un absurdo. O sea, eso tampoco se puede aplicar. O sea, el derecho a la defensa no significa que yo le tengo que compelir a un niño a que sea entrevistado por cuanto profesional pasen por ahí, ¿verdad? Imagínense si hay 3 o 4 coimputados. Se le van a entrevistar 4 psicólogos de parte, ¿verdad? Eso no, tampoco es así. Después vamos a hablar más o menos de cuál sería la metodología adecuada. Practicaron los informes etimológicos y reconocieron que para elaborarlos solo tuvieron en consideración la información dada por las madres y los niños. O sea, básicamente lo que te dicen es, dijeron en esos 2 casos, la psicóloga, porque ahí sí, por lo menos en la declaración, en la investigación, porque esto no llegó a juicio oral, las psicólogas reconocieron que la única información que tuvieron para llegar a sus conclusiones son lo que le dijo el niño, y peor, reconocieron que también la madre. Entonces ahí ya estamos hablando de la incorporación de otro dato que no es propiamente la evaluación de la declaración del niño. Contrastadas con cuestionamientos técnicos a su trabajo sobre ciertas metodologías que utilizaron, se limitaron a ratificar el informe sin dar ninguna explicación científica. Tampoco hay registro de audio ni video de las entrevistas o sesiones, pues las mismas no se graban. No revisar todos los antecedentes del caso, y menos aún carecer de hipótesis alternativas, representan claramente metodologías que contradicen métodos de evaluación como SDA, S de corta A, que son los recomendados para analizar las declaraciones de los niños, las niñas. También resulta inaceptable la opacidad de esos informes, es decir, que nadie puede jamás contrastar qué pasaron en esas entrevistas. Y aclaro, la opacidad no solamente sirve para acusar, la opacidad también puede servir para llevar impunidad al caso si es que realmente pudo haber habido algo. ¿Se entiende la cuestión? O sea, el tema no está solamente abordado desde un punto de vista de defensa, sino de la diligencia y de qué se debe lograr en esa diligencia. Es decir, lo que es el objeto del proceso penal. Buscar la verdad. La verdad real. Así mismo, mi querido Eduardo. No revisar todos los antecedentes del caso y menos aún carecer de hipótesis, como les dije, que son los recomendados. El SBA es el más recomendado. También resulta inaceptable la opacidad de su informe y el tiempo en que se demora entre estos y una entrevista en cámara GESEL. ¿Por qué? Porque toda la doctrina más actualizada, y cuando hablo de doctrina no me refiero a jurídica, sino psicológica y en particular la psicología del testimonio, establecen que se tiene que tratar de abordar la declaración del niño en un sistema en la cual Le silenciaron al profesor. Profesor, está silenciado su audio. Sin querer, por lo visto, retomo. La forma, en realidad, de tomar esta declaración tiene que ser de un modo tal que las entrevistas queden registradas. El sistema, el método de cámara GESEL es un método. ¿Se entiende? O sea, es un método. Es un método de entrevista. No es que la cámara GESEL sea una pericia. ¿Se entiende? O sea, la cámara GESEL es el método de la entrevista. ¿Cuál sería una pericia? Que sobre el contenido de esa declaración yo le dé a un experto y le emitir un informe
sobre esto donde me indique tal cosa. Se puede hacer una cámara Gesell que no esté acompañada de una prueba pericial. Yo no aconsejaría eso, ¿verdad? Pero eso sería solamente la entrevista, sería una toma de declaración testimonial en realidad del niño. Solo que por un método que proteja de la mejor manera posible al niño, pero a su vez cumpla con los requisitos de que se conozcan los hechos, porque les vuelvo a aclarar, o sea, los dos casos que yo tomé casualmente son de defensa, ¿se entiende? O sea, no significa que no se pueda lograr la impunidad de hechos que sí son punibles sobre la base de una mala práctica de estas, y aparte la intervención por profesionales que no están capacitados y que utilizan test que son clínicos. Es una cuestión gravísima desde lo que se conoce dentro de la psicología del testimonio. ¿Por qué es grave? Porque la clínica es otra cosa. O sea, si el niño, por ejemplo, sufre de estrés, esa sería la clínica, yo le voy a medicar el medicamento tal. Si el estrés es producto de un abuso sexual o producto de la separación de sus padres, desde el punto de vista clínico, ¿es relevante o irrelevante? Es relevante o irrelevante desde el punto de vista clínico el motivo. Si lo que determino es que tiene... Irrelevante. Es irrelevante, porque desde el punto de vista clínico, entonces hay test que lo que determinan simplemente es ese resultado. O sea, yo puedo establecer que el niño tiene estrés, pero todavía no responde a la pregunta que motivó ese estrés. ¿Se entiende? Para eso se necesitan técnicas propias de la psicología del testimonio y no de la psicología clínica. Ahí, doctor, sí, ¿puedo hacer una pregunta? ¿O es impertinente? Estuve escuchando atentamente. Disculpen, por favor. Perdónenme que interrumpa, pero no va a poder terminar el profesor si todo se le ocurre. Le ruego me disculpe y sigamos la forma que hemos hecho al final. Al no ser que el doctor permita esto, pero el modo era al final. No sé qué opina usted, doctor Ricardo. Si las preguntas son en el punto en el cual estamos, yo no tengo ningún inconveniente. Escucho, Gloria. Sí, resulta que le pido disculpas al colega, pero me afecta muy de cerca porque yo soy defensora de la niñez y diariamente lucho, vamos a decir, con estas cuestiones. ¿Cómo es posible para nosotros, doctor? O sea, en la práctica yo le digo que es absolutamente imposible contrastar la contención psicológica que al menos hace cuestión de 2 o 3 años mudaron el nombre, por decir así, porque anteriormente de hecho lo denominaban evaluación psicológica. Hoy lo denominan contención a la primera entrevista y luego la primera y la segunda creo que ya tiene el nombre de evaluación psicológica. Es imposible para nosotros contrastar esas manifestaciones de la psicóloga en cuanto a su informe que usted mencionó que tiene 2 hojas. Eso ya es con mucha suerte. A veces son más cuidadosos y lo hacen en una página, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nosotros vamos a contrastar eso? Porque el Ministerio Público tiene un protocolo que sigue, ¿verdad? Y en ese momento, ¿cómo nosotros vamos a llevar nuestra propia psicóloga? Digo nosotros desde la institución a la cual represento, que es el Ministerio de la Defensa Pública. Yo probaría en el siguiente caso decir, por ejemplo, bueno, yo también voy a traer mi psicóloga, porque tengo también psicóloga forense. ¿Será que me permiten que la psicóloga escuche también al niño? Probablemente la respuesta será no. Entonces, ahí es donde quiero utilizar su conocimiento tan vasto para darme una idea cómo puedo interferir cuando creo necesario, porque hay veces que las cuestiones son muy claras, ¿verdad? No sé si tan claras, pero se nota, pero hay otras veces, doctor, que son muy nebulosas, pero nos quedamos así sin poder contrastar, ¿verdad? No se puede contrastar la prueba de las psicólogas integrantes del Ministerio Público, porque ellas están allí para eso, ¿verdad? Bueno, su labor es contener y luego evaluar. Claro, justamente el tema de la ponencia es admisible, o sea, realmente esto es admisible, o sea, no estamos hablando de qué puede hacer, sino en realidad el informe, ese es una prueba, o sea, propiamente una prueba, o sea,
cuando termine el desarrollo seguramente vas a entender que la cuestión acá no es qué estrategias utilizo para esa diligencia, porque en realidad esa diligencia es algo total y absolutamente irregular y que atenta contra principios del debido proceso, tanto del objetivo de averiguar la verdad, porque epistémicamente, por todo lo que les dije antes, ¿cuáles son las reglas epistémicas? ¿Qué te dice la ciencia sobre cómo abordar, obtener información de un niño? O sea, si un adulto le dice a un niño, te tocó tu cola, Pedro, perdón el nombre, era justo no sé, cualquier nombre, Ricardo, porque me dio mi nombre. Te tocó la cola, Ricardo. ¿Qué creen ustedes que va a responder el niño? Pero eso no no piensa en ningún caso en particular. Piensa en qué dice la ciencia de la psicología del testimonio, cómo reacciona un niño ante la pregunta de un mayor. Sí, va a decir. Sí, Y encima vamos a tocar el 2 de julio, doctora. y encima va a ser abuso. Claro, asiente, porque eso es algo propio del niño. No es que, y acá viene una cuestión que dijo Freud al inicio, hay que distinguir la mentira de la falsedad del testimonio. O sea, la mentira es un acto deliberado, es decir, yo sé que lo que estoy diciendo no es verdad, ¿se entiende? Y ¿Me permití, doctor? ¿Cómo? ¿Me permití ahí aclarar algo? Sí. Sí, creo que la defensora preguntó, no sé si escuché mal porque yo estoy en una sesión de servicio, entendí yo que ella pregunta cómo puede participar ella también con los auxiliares que ella tiene para su trabajo e ingresar en el mundo del Ministerio Público, que es el inicio de la investigación y que después va a ser el órgano acusador. ¿Cómo podría evitar de que le restrinjan ese ingreso? Eso es lo que está, no sé si entendí mal o no, defensora. No sé si entendiste lo que te contesté diciendo. Sí, nadie, le agradezco al colega, nadie nunca me ha restringido mi participación porque yo nunca he pedido, respetando la autonomía del Ministerio Público, un lugar donde yo trabajé por más de 15 años, pero siempre me hizo ruido, y más aún en un congreso en Buenos Aires, cuando escuché justamente a un especialista decir, ¿cómo es que el Ministerio Público de Argentina, obviamente, cómo es que saca su fundamental prueba del niño, que es la víctima? O sea, el Ministerio Público de Argentina, voy a hacer esa aclaración, se focaliza en el niño para sacar su prueba fundamental, para condenar al autor, voy a decir, ¿verdad? Pero se pierde de vista que ese niño es la víctima. O sea, yo voy a sacar mi prueba fundamental de la víctima, de ese niño. A ese es a quien le voy a preguntar con los test o con los instrumentos científicos que seguramente aplican. Yo no digo que no lo apliquen, ¿verdad? Porque no sé, porque no, yo nunca he participado. Creo que en el siguiente caso de abuso sexual voy a pedir para participar a ver qué respuestas me dan, ¿verdad? Nadie nunca me negó la participación porque nunca pedí, pero me hace mucho ruido eso. El Ministerio Público se preocupa muchísimo, claro, porque ese es su trabajo, se preocupa muchísimo por la prueba para condenar a ese supuesto autor. Y entonces, en pos de eso, le hacen la evaluación, le hacen la entrevista. Y escuché, no sé también si escuché bien, como dijo el colega, son psicólogas, evidentemente son psicólogas que el Ministerio Público les contrató, en este caso específico en esta ciudad, pero yo no sé si tienen especialidad. Yo me temo que no. Bueno, me temo que no. Puede ser que sí, puede que yo esté equivocada. Puede que esté equivocada, pero... El debate, porque si no, estamos yendo por las ramas. Yo creo que se enfoquen bien y no sé si entendieron lo que dije al inicio, ¿verdad? Gloria, no sé si entendiste. La cuestión es que no está en si vos participás o no. Esa diligencia no se tendría que hacer y la única fuente muchas veces de obtener la información de si ocurrió un abuso sexual va a ser el niño. O sea, no es que el Ministerio Público tiene que instrumentar una situación incorrectamente, porque son tipos donde por lo general no vas a tener otro tipo de evidencia. La cuestión no está ahí, la cuestión está en cómo se obtiene la información del niño, ¿se entiende? O sea, no que no se le deba abordar al niño, o sea, eso es inaudito, o sea, nunca se va a esclarecer un caso donde el niño es víctima si no se le aborda al niño, ¿se entendió?
La cuestión está cómo se le aborda al niño. Y que esta práctica del Ministerio Público del rótulo informe etimológico no es una pericia. ¿Y por qué no es una pericia? Porque es un informe, doctor. ¿Se encuentra el ejemplo? O sea, porque yo les digo que esto es una motocicleta, es una motocicleta. Ya les dije cuál es el concepto de informe. ¿Les parece que cierra eso que conocemos nosotros? ¿La psicóloga es una persona jurídica? No. En lo que ella te dice es un dato registrado o es una información de ella. Es una información de ella. Claro, una información de ella. O sea, definitivamente un informe no es. Así que vamos a entrar ahora a analizar qué es el informe etimológico. En este punto vamos a desarrollar qué es un informe etimológico. Primero, describiendo su contenido, luego cómo lo entiende la jurisprudencia paraguaya y finalmente nuestra consideración sobre qué es realmente, ¿verdad? La estructura y contenido de un informe etimológico psicológico. Tal como lo dijimos antes, este informe se practica por un profesional de la psicología que pertenecen al plantel del Centro de Atención a Víctimas del Ministerio Público y lo hace a pedido de un agente fiscal en el marco de una investigación. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? O sea, es practicado por una psicóloga o psicólogo del Ministerio Público a pedido de un agente fiscal en el marco de una investigación. Es decir, ocurrió un hecho, hay una noticia criminis, el Ministerio Público actúa porque esa es su función y le pide a una psicóloga, por favor, entrevistarle N cantidad de veces. Eso ya es una cuestión técnica, ya no es una cuestión de la fiscalía, de la fiscal que le va a decir cuándo, el fiscal que le va a decir cuántas veces la entrevista. Eso ya es una cuestión técnica, la entrevista 1, 10, 5, 4 veces, no sé. Y luego, ¿qué pasa? Los puntos principales que desarrolla, o sea, en los informes que yo vi hasta ahora, los puntos que desarrollan son objetivo del informe, aunque tenga 2 páginas, dice todo esto, ¿verdad? El objetivo del informe, la metodología, esos test que dice que aplicó, que les dije que metodológicamente, según los conceptos técnicos de cómo obtener información de un niño, no son la metodología para obtener información de un niño. Relato de hechos y antecedentes relevantes, análisis de la entrevista y los test aplicados y las conclusiones. Es decir, el profesional levanta los datos, únicamente la entrevista, los analiza y finalmente concluye. Eso es lo que hace en un informe etimológico. En su experiencia, ¿están de acuerdo que eso es lo que ustedes ven en un informe etimológico del Ministerio Público? Sí. Entonces, eso es un informe etimológico, lo que nosotros vemos en la práctica. El informe etimológico en la jurisprudencia. Convengamos que en nuestro país se discute si el acta firmado, 2 testigos, si no firmado. Esas son las cosas trascendentales en nuestro país, ¿verdad? O sea, el ritual y la forma, ¿verdad? O sea, no tenemos muchas veces orgasmos mentales con este tipo de discusiones y realmente llevar la discusión a cuestiones estrictas de rituales y formales es lo más peligroso que le puede pasar a un Estado de Derecho, porque lo más fácil de cumplir son las formas y los rituales. Así que si eso nomás es nuestro concepto de garantismo, ver si se firmaron las actas, si se hicieron tal o cual cosa, estamos en el horno, ¿verdad? ¿Cómo está el derecho procesal latinoamericano? En el horno, por seguir conceptos tan vagos y dispersos como el garantismo penal. Por eso cuando hablaste de Argentina, Argentina no es precisamente un modelo a seguir, ¿verdad? En ningún tema del derecho penal desde el punto de vista práctico. El Tribunal de Apelaciones de la Ciudad de Concepción, por acuerdo y sentencia número 76 del 3 de septiembre del año 2012, decide anular una condena y reenviar a un nuevo juicio oral y público, debido a que la sentencia en juicio oral, se sustentó principalmente en un informe etimológico. El Tribunal de Alzada describe qué contiene el informe, así como sobre la deposición de la psicóloga en juicio. Luego define lo que es una prueba de informe, pues el argumento de la Fiscalía del Tribunal de Sentencia es que se trataba de este tipo de pruebas. Y luego concluye que el informe etimológico no es aquello que se denomina prueba de informes, sino propiamente es una pericia y por ende para su producción debe reunir los presupuestos que la ley establece para ella. En consecuencia, declara inválido el informe
y la declaración de la psicóloga y anula la sentencia y reenvía para un nuevo juicio. Por otro lado, les digo, en la sala penal de la Corte, por otro lado, en 2 fallos de la sala penal de la Corte, acuerdo y sentencia número 1072 de 18 de septiembre del 2006, 729, perdón, voy con un tema respiratorio, de fecha 23 de julio del año 2021, un voto en minoría donde se desarrolla una explicación sobre el informe etimológico. En resumen, descarta que se trata de una pericia y señala que son informes. O sea, ellos dicen son informes. No explica, o sea, para que yo diga esto es un reloj, primero tengo que definir qué es un reloj y después explicar qué es este objeto y ver si se encuadra. Esto, premisa mayor, premisa menor, algo básico de lo que se hace en materia jurídica, en materia de razonamiento. Obviamente eso no se ve en estos votos. Entre los argumentos se esboza que no debería revictimizarse al niño. Nadie discute que no hay que revictimizarle al niño. ¿Qué tiene que ver una afirmación, no hay que revictimizarle al niño, versus de qué se trata eso que se hizo? Expliquen, o sea, ¿le ven ustedes alguna relación? O sea, que yo afirme, no hay que revictimizarle al niño. Y nadie discute eso. Pero ¿qué tiene que ver eso con que el informe etimológico es una pericia o es un informe? Nada. O sea, estas son cuestiones muy básicas de razonamiento. No estamos hablando acá de derecho, doctrina, estamos hablando de razonamiento humano. O sea, que mi hijo comprenda que cuando cae agua del cielo, a eso se llama lluvia, y que si ahora está pasando eso, entonces él puede concluir que ahora está lloviendo. Ese es el razonamiento humano. Más recientemente, la sala, entre los argumentos esboza que no debería revictimizar al niño y por ende no corresponde aplicar las formalidades de la pericia. Claro, la cuestión está hacerle una entrevista que pueda ser reproducida cuantas veces se quiera para que cualquiera en cualquier momento analice cómo se le entrevistó al niño. ¿Se entiende cuál es acá la cuestión? O sea, sin dudas que quien diga que se tiene que investigar un caso de abuso, un caso de maltrato, donde un niño sea adolescente, sin intervenir al niño, eso nadie en el mundo les va a sostener, porque eso es imposible. Es más, no solamente donde son víctimas los niños, ¿verdad? Sino también donde son víctimas los adultos. O sea, en los casos de sexuales, el tipo de delito sexual es propio de que sean casos de testigo único. Entonces, la forma muchas veces de hallar el hecho, y más todavía, aunque ustedes no crean, que los casos más leves, es decir, por ejemplo, de tocamiento, son más difíciles, porque ni siquiera hay rastros físicos. Entonces, si ya estamos dentro de un coito, bueno, ahí puede sumarse algún rastro físico que acompaña siempre la declaración de la víctima, sea niño o sea adulto. Acá no estamos en que, acá la conclusión no es no hay que entrevistarle al niño. Acá la conclusión es, tanto para llegar a la verdad de que alguien cometió un delito o de que no le cometió, es cómo entrevistar al niño para que esa entrevista pueda ser utilizada tanto para escucharle, para que el tribunal escuche al niño, como para que profesionales evalúen lo que el niño dice según su expertise y concluyan qué significa eso. ¿Se entiende? O sea, esa es básicamente lo que se pretende. ¿Entienden lo que dice? Incluso propone como ejemplo el segundo párrafo del artículo 215. ¿Qué es el párrafo 2, el segundo párrafo del artículo 215? Lo que se llama testigo experto. Ustedes saben lo que es el testigo experto. El testigo experto, la diferencia con el perito es, el perito y el testigo experto declaran sobre cuestiones técnicas, es decir, sobre su expertise. La diferencia está en que el testigo experto es una persona que obtuvo el conocimiento fuera del proceso penal, ¿se entiende? Por ejemplo, el psicólogo clínico que le atendió al niño, ¿se entiende? O sea, por ejemplo, su psicólogo que le atiende, porque
tampoco vamos a decir, no, ¿sabe qué? No se le puede atender al niño. O sea, esta es una cuestión de la vida del niño, obviamente de la patria potestad de sus padres, que le haga ver por un profesional. La declaración de ese profesional, eso sí, por supuesto que es admisible y es la declaración de un testigo experto. ¿Por qué? Porque ese testigo introduce información que percibe por sus sentidos, pero también expone conocimientos técnicos, lo mismo que hace un perito. ¿Cuál es la diferencia? El testigo experto puede ser cualquiera. El perito puede ser cualquiera. No, tiene que ser alguien de especialidad. No, sí, eso sí, pero puede ser cualquiera. O sea, el especialista. Cualquier persona que tenga conocimiento de ese hecho. No, debe estar matriculado. Debe estar matriculado y ser experto en la materia. No. Testigo experto, dice. No, perito, atiendan, por favor. Perito. No, doctor, usted dijo testigo experto, un psicólogo que perito, le atiende al chico o a la víctima, se va a hacer un testigo experto, porque tuvo conocimiento del hecho. Ahora, el perito otra cosa. Sí, sé eso, Okay. Nelson, tranquilo. Estoy en conocimiento de eso. Lo que ahora pregunté es, ¿el perito puede ser el experto A, B, C, D, F? No tiene que ser el Ministerio Público. Sí. Sí, el testigo experto puede intercambiar. No. No, el testigo es solamente ese médico ese psicólogo que le atendió. Claro. Se da cuenta que no hay o sea, en lo que coincide un perito y un testigo experto es en que adquieren, o sea, toman conocimiento de hechos y transmiten también conocimientos técnicos. Ahí son iguales. Correcto. ¿Dónde están las diferencias? El Son propuestas por las partes. El testigo experto no es nombrado por una autoridad judicial. El testigo experto es alguien que intervino extra proceso penal. Y el perito es nombrado necesariamente por una autoridad judicial. Y me refiero a una autoridad judicial porque nuestro Código Procesal Penal, quien puede nombrar un perito es en el marco de la investigación, lo puede hacer un fiscal, y en el marco de un proceso que supera el análisis, el paso de la etapa investigativa, lo tiene que hacer necesariamente un juez, o si se trata de un anticipo jurisdiccional de prueba, también lo tiene que hacer un juez. Además de eso, los peritos son intercambiables, o sea, da igual que si el perito A se enfermó, ahora yo le traiga al perito B. Si el testigo experto A, que es el psicólogo tratante, se enfermó, yo no le puedo traer a su colega de la misma clínica psicológica porque este es un testigo, es decir, solamente aquello que a él le consta. ¿Cómo yo puedo? Se entiende ahora por qué no puede ser un testigo experto. O sea, esto que dice este voto tampoco tiene sentido. Aparte ya dijo prueba de informes. Después dice, esto se equipara a el 215 párrafo segundo, que en realidad es testigo experto. O sea, imagínense un fallo de la Corte Suprema donde tiene errores de razonamiento humano, no errores de conocimiento del derecho penal, del derecho procesal penal, de la psicología del testimonio, no. Doctor, ¿podría repetir el número del fallo? Sí. Los acuerdos y sentencia número 1072 de fecha 18 de septiembre de 2006 y el acuerdo y sentencia número 729 de fecha 23 de julio de 2021. Ambos son de la sala penal. Luego, más recientemente, la sala penal, ahí sí ya en esas dos sentencias era un voto en minoría. Al final de cuentas, se confirmaban esas condenas, pero por otro motivo. El voto en minoría no hacía esto, pero se confirmaba por otro motivo. Típico de la sala penal, cuando se le complica el tema, salen por el lado de la inadmisibilidad, ¿verdad? Entonces, salía más por ese lado y una de los integrantes, eran dos integrantes distintos en dos momentos históricos distintos, decidieron, para quien pide enviar la sentencia, en realidad eso pueden entrar, esos datos que le di, pueden entrar a la página de la Corte y pueden conseguirla. En un fallo más reciente, exactamente el acuerdo y sentencia número 816 del 13 de diciembre del 2022, ahí ya sí un voto en mayoría, concluyó que el informe victimológico no es una pericia. No dice por qué no es una pericia, o sea, no es que define lo que es una pericia, define o describe lo que es un informe victimológico, dice
esto no es esto porque esto significa tal cosa y esto no. Dice otra vez, es prueba de informe, ¿verdad? Sin tampoco definir qué es la prueba de informe. Y después, y la declaración de juicio oral del profesional de la psicóloga que la practicó debe ser considerada como la declaración de un testigo experto. O sea, dice exactamente lo mismo. Este ya era un voto, en mayoría un fallo de hace menos de 2 años. Lo que es para nosotros el informe, o sea, lo que es para mí el informe victimológico. Primero debemos definir qué es una pericia. La pericia es un medio de prueba por el cual un experto, a pedido de una autoridad judicial, analiza un objeto, hechos o datos y emite, o en este caso también mediante entrevistas a personas, y emite una conclusión fundada en sus conocimientos profesionales. Este concepto se puede ver desarrollado en los artículos 214 y 217 del Código Procesal Penal. O sea, de esos 2 artículos uno puede extraer que conceptualmente, ¿qué es la pericia? Que una autoridad judicial ordene que un experto analice algo y concluya sobre la base de sus conocimientos expertos. Eso es básicamente una pericia. Entonces, ahí definimos qué es un reloj. Vamos a ver si este cumple con este concepto. En síntesis, podríamos básicamente reconocer 3 características que unidas claramente indican que se trata de una pericia y no de otra diligencia o medio de prueba. A saber, debe ser ordenada por la autoridad judicial, juez fiscal, deben analizar objetos, hechos o datos utilizando una técnica y 3, emitir una conclusión sobre la base de su competencia profesional. Ahora bien, en el punto que desarrollamos, cuando hablamos de qué era un informe victimológico en la práctica, lo que vimos qué estructura y contenido tiene un informe victimológico. ¿Qué estructura tenía? Ordenada una fiscal, una psicóloga del Ministerio Público, una experta, le entrevista al niño, es decir, obtiene datos y emite una conclusión. Concepto, premisa mayor, lo que les dije que es una pericia. Premisa menor, el contenido de un informe victimológico. ¿Les parece que se subsume en la premisa mayor el menor, la premisa menor? ¿Cuál sería entonces la conclusión a eso que se llama informe victimológico? Conceptualmente, ¿qué es en realidad? Es una evaluación psicológica, doctor. ¿Cómo? Es una evaluación psicológica lo que se realiza a las víctimas. Claro, pero ¿quién ordena? El director de la investigación. ¿Y una conclusión de un experto o es así simplemente una descripción de lo que se hizo? En realidad, la evaluación psicológica, conforme a la experiencia que tengo como agente fiscal justamente especializada en abuso sexual aquí en el Alto Paraná, lo que se logra o lo que se busca determinar con una evaluación psicológica es determinar daños vinculados al hecho que se reporta. Eso es esencialmente el objetivo de una evaluación psicológica. Y lo que se ofrece en un escrito de tenor acusatorio no es un informe, bueno, hablo a título personal, lo que se ofrece es el resultado de la evaluación psicológica. Y si bien el daño hallado o no hallado en la víctima no hace parte del tipo legal o no es un componente del tipo legal de abuso, serviría eventualmente para la medición de la pena en un eventual juicio. Pero nada más para hacer esa intervención, esa aclaración, la evaluación lo que busca es justamente determinar daños vinculados. Y muchas veces, así como usted lo dijo, en los casos de manoseo, la única fuente de información es el niño o la niña, es su relato. La evaluación, si bien entiendo que en nuestro país no está legislado la forma en que se debe realizar, es un protocolo de uso universal que se aplica de la forma en que se está aplicando a través del Ministerio Público con las psicólogas. Ellas mencionan, o sea, cuáles son los métodos utilizados para las entrevistas y una forma de controlar, hablando desde el punto de vista de defensa, es solicitar la valoración de credibilidad
del relato de la víctima en la evaluación y también podría ser en la toma de testimonio en el procedimiento denominado cámara Gesell. La contención es el primer abordaje que se realiza a las víctimas al momento que el Ministerio Público realiza las tareas investigativas. La contención no tiene ninguna finalidad como el nombre propiamente lo dice, es una contención que le sirve al agente fiscal obtener preliminarmente para cumplir el protocolo o el instructivo de obtener los elementos de sospecha, quién, cómo, cuándo y dónde. Solamente a ese efecto y también, lógicamente, brindarle al niño esa contención que en el momento necesita, cuando el hecho, lógicamente, es reciente. Porque si el hecho ocurrió hace años atrás, no se realiza la contención, directamente se va a una evaluación. Solamente eso quería aportar, doctor. Gracias. Está bien, doctora. Ahora, le llamo ahora evaluación psicológica. Cambia finalmente que es ordenada por un fiscal que le entrevista al niño y que emite una conclusión. No, no cambia, solamente de nombre. Acá hay, claro, hay una cuestión conceptual que obviamente no vamos a entrar acá a hablar de cuestiones. Seguro que no somos un país que porta prácticas jurídicas, eso sin duda, ¿verdad? O sea, no somos un referente en ningún lugar de cómo se realiza acá. De hecho, que América Latina en general, en todo caso, se autoexporta, o sea, adquirimos prácticas de otros países de la región que tampoco son modelos fuera de la misma región. ¿Eso significa que acá se castiga mejor? Yo les puedo asegurar que no, porque por eso les dije al inicio, no es que esto está en función solamente de la cuestión está de el niño es en el 99% de los casos la fuente única de la información y aunque haya un coito, necesariamente la declaración del niño es relevante. No es que porque hay rastros yo tengo que evitar la declaración del niño, sino también necesito la declaración del niño. ¿Cómo se obtiene la información del niño? Es a través de un profesional que le toma una entrevista y el método que debe quedar para cumplir con las reglas de un Estado de Derecho es que esa entrevista quede registrada de un modo tal que lo que se hizo pueda ser revisada por cualquiera. No que le entrevisten 5 psicólogos y que después le tenga que hacer otra una cámara que y después que le tenga que hacer otra. O sea, eso es lo que le revictimiza al niño. O sea, esa primera entrevista, a ver, una cosa es la atención psicológica al niño. O sea, eso lo tiene que hacer obviamente un profesional de la psicología, pero no por orden del Ministerio Público. Es una cuestión de atención al niño, no de una cuestión de obtención de información. Eso sí es, esa atención se convierte en un testigo experto, porque no hay una orden de la agente fiscal de contención. O por más que el fiscal le diga, llévenle a un psicólogo, que puede ser una familia humilde, que obviamente no va a pagar a un psicólogo, el fiscal le puede recomendar por una cuestión humana que le lleven a un psicólogo o pedirle a una entidad del Estado que le atienda al niño. Eso es claramente una atención y ese psicólogo que le atiende puede declarar el juicio, pero sobre la base de qué? De que eso es un testimonio de un experto, obviamente, pero un testimonio. Yo le puedo llamar informe etimológico, evaluación psicológica, le puedo llamar, el tema es ¿qué se hace? Ordena un fiscal, se evalúa la información que emite el niño y se elabora una conclusión. Eso es el tema para determinar si es o no es una pericia. En conclusión, una pericia implica una orden de una autoridad judicial, un análisis técnico de algún objeto hecho, dato y conclusión por parte del experto, según su ciencia o arte. Yo en todos los informes que veo concluyen de que hay abuso sexual o hay maltrato del niño. O sea, hacen esa conclusión. O sea, por eso hay una conclusión. Sino identificar qué presupuestos tiene la diligencia y contrastarlo con los conceptos que define cada medio de prueba conocido. O sea, la cuestión no está en el rótulo. Ese es un problema que en Paraguay parece que nos cuesta mucho superar. O sea, porque alguien le pone un rótulo y si tiene autoridad, sí que ni qué decir, no, pero el fulano de tal dijo que esto es informe etimológico o tal cosa. Entonces es eso. O sea, eso es justamente
acá nos vamos a entrar ya en una cuestión estructural, ¿verdad? Es el tema de la educación, es decir, de la educación estructural, de abstracción, es decir, conceptos que son abstractos que yo tengo que definir y después ver si este objeto tangible se encuentra dentro de este concepto que es abstracto. Esa es una operación que definitivamente el ser humano, con la evolución entre el hombre primitivo y posterior en la evolución, fue adquiriendo. O sea, yo no puedo decir que algo es algo, el ejemplo, la motocicleta, y ahora le llamo, no, la silla, según la silla, ahora son las 20 y 30 horas. Yo tuve que haber definido primero qué es silla, qué es reloj, y después describir este objeto y ver si se encuadra dentro de silla o se encuadra dentro de reloj o se encuadra dentro de motocicleta. ¿Se entiende? Eso no tiene nada que ver con el derecho, tiene que ver con explicar un concepto y ver si un dato, un hecho, se encuentra dentro de ese concepto. Nosotros en materia probatoria, luego en Paraguay tenemos un serio problema. El Código Procesal Penal no identifica cuáles son los medios de prueba. O sea, nuestro Código Procesal confunde medios de prueba con actos de investigación. Donde están los medios de prueba, por ejemplo, está el allanamiento. El allanamiento es un medio de prueba. O sea, primero, ¿qué es un medio de prueba? La forma en que la información ingresa al juicio. ¿Cuáles son las formas en que la información ingresa al juicio que ustedes puedan decir? ¿Cómo ingresa la información al juicio? O sea, díganme ustedes, ¿cómo ingresa la información en el tribunal de sentencia, que es el que evalúa las pruebas y ve si los hechos ocurrieron o no y se subsumen dentro de un tipo penal? ¿Cómo reciben esa información? A través de lo que dice. ¿Cómo? ¿A través de la acusación? No. ¿Cómo recibe la información? A través de los testimonios. Por ejemplo, testimonio. Sí. Después. Se dice pruebas documentales. Documentales. Pruebas periciales. Periciales. Después. Anticipo. El anticipo es el método para... El método, este ya es el método, sí. Ingresa la información. Porque el mismo tribunal... Ordenó. No, porque el mismo tribunal percibe... A través de los sentidos. Eso se llama... Constitución judicial. Judicial. O sea, la forma, y por eso les dije la prueba de informes, y no voy a entrar acá a discutir que la prueba de informes en realidad es un proceso oral, medio que no tiene mucho sentido, porque en la investigación es donde el fiscal va a pedir un informe, pero cuando ingresa al juicio, eso ingresa en realidad como ¿cómo ingresa al juicio? El resultado de ese informe que pidió el fiscal allá en la investigación. Por su lectura. No, un documento. O sea, eso ingresa como un documento. Entonces, en realidad, se convierte en una prueba documental. O sea, vean ustedes el capítulo en medio de prueba a ver si encuentran testimonios, pericias, documentales e inspección judicial. Capítulo. Los capítulos van a encontrar propiamente en medio de prueba, pericia y testimonio. Después, dentro de ese capítulo, van a encontrar allanamiento. Allanamiento es un acto de investigación que sirve para levantar la inviolabilidad del domicilio. Lo que se obtiene dentro de ese allanamiento, por ejemplo, si se obtienen papeles donde hay ideas, entonces, ¿qué pasa? El medio de prueba no va a ser el allanamiento. ¿Cuál va a ser el medio de prueba? El documento que fue hallado. El documento. Allanamiento. Si en el allanamiento se vio que la droga estaba en tal lugar, ¿cómo va a ingresar esa información ahí? Con el testimonio del que practicó el allanamiento. O sea, esa cuestión así muy básica lo nuestro Código Procesal ya no distingue. O sea, entonces tenemos algunos problemas conceptuales bastante graves, pero que bueno, dentro de todo se podría, con alguna cuestión conceptual, tratar de minimizarlo, ¿verdad? Pero lo que no podemos es, por el simple rótulo que le pongamos a las cosas, creer que esto es una motocicleta o una silla. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Preda. De hecho, como siempre,
se hace en este tipo de situaciones. Es muy bueno lo que usted hizo, que es crear más duda que certeza. Eso es importante porque incentiva el debate. Así que desde ya agradecemos su tiempo y habilitamos, hubieron varias, entre comillas, manos levantadas, que pareciera ser que nadie quería interrumpir porque estaban atrapados por el tema desarrollado por el doctor Preda. Y este es el momento justamente de iniciar aquellas consultas que tenían las personas que habían levantado, justamente veo que las manos levantadas, ¿verdad? Entonces, y me parece muy interesante también la intervención de la doctora Viviana, ¿puede ser? ¿O Vivian? Vivian. Sí, muchísimas gracias. Y entonces, ahora estamos abiertos a las preguntas de los colegas. Podría hacer una consulta. Sí, sí. Realmente, a título personal, y no niego que analicé la posibilidad de solicitar una evaluación psicológica bajo las reglas de la pericia. ¿Por qué? Justamente para evitar cuestiones dilatorias ya también en los juicios cuando plantean que no es creíble, que fue una prueba obtenida en forma unilateral por el Ministerio Público, que no se le dio intervención a la defensa, etcétera, etcétera. Lógicamente existen mecanismos procesales para poder controlar esa prueba, pero bueno. El problema es, como dije, doctor Preda, que no tenemos legislado la metodología, la forma en que se pueda desarrollar estos abordajes a los niños, o sea, a víctimas. Son protocolos de uso universal que se está utilizando aquí en nuestro país. Si bien tenemos el principio de la amplitud probatoria, pero es muy cuestionado justamente esta diligencia porque se realiza en forma unilateral. Siempre insisto que se puede solicitar, lógicamente, la valoración de credibilidad proponiendo sus peritos y que analicen el relato tanto, o sea, la dinámica de los hechos brindados, ya sea. Es importante siempre tener en cuenta desde el primer contacto con la profesional, cuando es la contención, después tenemos la evaluación y también cámara. Entonces es importante que los peritos o los que intervienen puedan entender y conocer todo el abordaje que se realizó a la víctima y ahí emitir una conclusión una vez que analizaron todos esos resultados. Pero entiendo que no se puede hacer porque el niño primeramente se va a sentir intimidado. Yo no sé si 2 psicólogos o 3 estando ahí escuchándole al niño contando su pésima experiencia, va a poder contar y no sabríamos, lógicamente somos abogados, no sé si eso rompe algún protocolo de abordaje a los niños víctimas. Ahí, doctora, creo que fui bastante claro que no es definitivamente de ninguna manera se le puede entrevistar al niño por 2, 3, 4 profesionales. O sea, al mismo tiempo, doctor. No, al mismo tiempo ni 10 oportunidades distintas menos, ¿verdad? O sea, realizar diversas entrevistas por diferentes personas, eso es inaudito. O sea, eso no tiene absolutamente nada que ver. Acá la cuestión está en que nosotros nos volvemos a encasillar en cierta forma. O sea, la cámara Gesell es un método donde hay vidrio, donde se graba, o sea, eso es, o sea, de una cuestión estructural, un tema costoso, o sea, la cuestión está en que la entrevista cumpla con ciertos parámetros técnicos de cómo se realiza una entrevista a un niño para obtener información y que eso quede registrado. La cuestión ya está en si en esa hay un vidrio, no hay un vidrio, eso ya es una cuestión simplemente el método. Si tenés los medios para tener una cámara Gesell, es una cuestión de más comodidad. Pero si vos tenés una pieza donde tenés solamente cámara, pero no tenés ese espejo, pero queda registrada, esa cuestión cumple con el requisito de que esa información va a poder ser evaluada cuantas veces quiera por 100 profesionales, si se quiere, y no se le va a revictimizar al niño. A eso me refiero. Ahí no hay, o sea, no es que vos tenés que hacerle esa cámara Gesell, tenés que tener el vídeo, o sea, eso es lo que, a ver, hay que entender que lo que tiene que quedar bien claro es cómo se le debe abordar al niño, Más de un profesional, jamás. ¿Tiene que demorarse mucho esa entrevista? No.
O sea, no le vas a hacer al día siguiente, obviamente, claro, ¿verdad? O sea, esa contención, que es una cuestión clínica, eso no es algo incorrecto. O sea, emitir eso con una conclusión y que se pretenda utilizar como una conclusión ordenada por un fiscal, eso es lo que es incorrecto. Pero el acto de contener es una cuestión médica psicológica, obviamente. La cuestión está en que la entrevista del niño sea evaluada por un experto y se emita una conclusión. Eso es lo que debe quedar registrado para que cumpla con los presupuestos del debido proceso y también cumplir con principios epistémicos. ¿Qué significa epistémicos? La forma de encontrar la verdad. ¿Por qué? Porque si yo veo que el que entrevista le dice, te tocó la cosa, eso es una forma antiepistémica de abordarlo a un niño. Eso no ayuda a encontrar la verdad, y lo que no ayuda a encontrar la verdad nunca puede ser admitido en un proceso penal. O sea, entonces, eso, o sea, la cuestión está, el método de cómo se le aborda al niño, es decir, cómo se le hace la pregunta, y ahí obviamente están los expertos, y yo creo que nosotros tenemos un problema creo que estamos un tanto, el SS de corta A es lo que se utiliza actualmente en Europa para la entrevista a los niños, y que eso, miren, en España hay proporcionalmente tal vez menos cámaras Gesell de lo que hay en Paraguay. O sea, obviamente en cantidad hay más, ¿verdad? Pero España es un país mucho más grande que nosotros, ¿verdad? Ellos simplemente lo que hacen es, de una manera disimulada, obviamente, lo mismo que ocurre en la cámara Gesell. La única diferencia es que en la cámara Gesell uno puede estar del otro lado mirando. El tema es que esa entrevista quede registrada para que yo pueda decir la conclusión que emite. Es más, no hace falta ni que la que entreviste emita la conclusión, ¿se entiende? La que hace la entrevista puede ser solamente las preguntas, y quienes hacen la evaluación de eso pueden ser otras personas. Tampoco significa que no lo pueda hacer la entrevistadora, claro, ¿verdad? O sea, simplemente que es, una cosa es obtener la información del niño, es decir, lo que dice el niño, que sería la declaración del niño, que no se va a dar como se da la declaración de un adulto. Esa es la primera parte. Y la segunda parte es una prueba pericial sobre eso. No hacer una prueba pericial como una contable o una caligráfica, todos los peritos sobre el niño. Eso es inaceptable. O sea, eso es inaceptable. Espero se haya entendido la cuestión y que no está en función a absolver, sino está también en función a castigar. Porque ¿qué pasa si la que entrevista y que no quedó nunca registro de cómo lo entrevistó, le hace la pregunta en sentido contrario? Le dice, ¿verdad que Ricardo no te tocó? ¿Qué le dije que dice la ciencia de la psicología del testimonio? Que el niño tiende a sentir lo que dice el mayor. Entonces, por eso es que tiene que quedar de alguna manera registrada la entrevista para que eso pueda ser analizado en uno u otro sentido, para acusar o para sobreseer. O sea, esa es básicamente la cuestión. Acá no está el tema, todo hay que sobreseer. No, el tema es, hay que hallar la verdad. Y la verdad se halla con metodologías empíricas, con formas